Hoy vamos a introducirnos en el segundo punto de nuestra declaración de fe. Y dice textualmente, y va a ser el centro, ¿verdad? El centro de nuestra meditación en este día. Y dice, creemos, afirma nuestra creencia. Creemos en un Dios único, existente y revelado en las Escrituras, en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada, nuestro pastor nos enseñó sobre el primer punto y yo solamente voy a traer un recordatorio, ¿verdad?, para que demos esa credibilidad a lo que en este día vamos a estudiar. La semana pasada quedó afianzado que la Biblia, ¿verdad?, este libro que muchos de nosotros tenemos en esta mañana, es la palabra de Dios. Y recordamos algunos de sus principios y principales características. Inspirada por Dios, no se escribió por voluntad de ningún ser humano. Verbal, todas las palabras fueron inspiradas por el Señor. No hay ninguna palabra que sobre, ¿verdad?, y ninguna que falte. Es verbal, todas las palabras, es inspirada por Dios, es verbal, todas las palabras, es plenaria, desde el principio, Génesis 1.1, hasta el último texto de Apocalipsis. No es parcial, como algunos grupos dicen que la Biblia contiene, pero no es que contenga, es que es la palabra de Dios. Es inerrante, no tiene errores en sus escritos originales, por eso las traducciones bíblicas deben de emanar de los textos conservados más antiguos, ¿verdad?, y más cercanos a la realidad de cuando se escribieron. Y es infalible, siempre dice la verdad y lo que dice se cumple. Y añadimos, ¿verdad?, de alguna manera que ellas revelan a Jesús como Salvador de la humanidad. Y en esta mañana vamos, con la misericordia y la gracia de Dios, a intentar conocer un poco más de su autor, del autor de este libro. Ya desde el comienzo, en Génesis 1.1, revela quién es su autor. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que comienza revelándonos quién es el autor de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora es muy importante que Dios no intenta demostrar su existencia. No vamos a encontrar en la Biblia un tratado demostrativo de por qué existe Dios. Porque sería como si yo escribo un libro, firmo, y ahora tengo que demostrar que yo soy el autor, ¿no? Mire usted, yo lo he escrito. Sería absurdo que el autor de la obra tratase de demostrar su existencia, pero sí dice Dios que es una necedad negar su existencia. El Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y añade, como consecuencia de esa necedad, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así que la negación de Dios afirmativamente, o tratar de negarlo, porque como nos ha leído el pastor, es imposible huir de la presencia de Dios. Pero la negación de Dios, y eso la historia lo revela claramente en aquellas afirmaciones, incluso aquellos países o sociedades que han negado y niegan la existencia de Dios, se corrompen mucho más. Y esa negación de Dios les lleva
como dice también la carta a los romanos, a hacer obras abominables. Y si reflexionamos sobre nuestro país hoy, vemos que hay muchas corrientes en España tratando de negar la existencia de Dios, lo cual está llevando a nuestra nación, y si somos estudiosos, de cómo se está entrando en la aprobación y en un modelo de vida que está haciendo y realizando cosas que son abominables y que no contribuyen al bien. Por otro lado, Dios anima y premia el conocerle y además rechaza a los falsos dioses. Si vamos al profeta Jeremías y miramos un texto allí en el capítulo 9, el versículo 23 y 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Hay muchas personas que presumen o se alaban de que son valientes, de que son sabios, ¿verdad?, de que tienen mucha riqueza y alardea o lo ponen por delante como el mayor logro de su vida. Sino dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Amén. Que yo soy Jehová, nombre de Dios, que hago misericordias, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que si de algo deberíamos de intentar presumir, que no lo vamos a hacer, por supuesto, es de conocerlo y entenderlo. Aleluya. Intentar, ¿verdad?, conocer cada día más al Dios revelado en la Biblia. Yo te animo a que te leas tranquilamente en casa el capítulo 10, del versículo 1 al 16, donde Dios hace una comparativa históricamente, ¿verdad?, en el contexto histórico de este momento, comparándose Él con todos los dioses que había en ese momento, y el culto y la veneración que aquella sociedad podía ejercer. Pero no vamos a leer por no tomar demasiado tiempo, y que tenemos otros textos donde vamos a mirar un poquito más. Pero sí te quiero animar a ir al libro de Deuteronomios. Y en el capítulo 32, el versículo 39. Ved ahora que yo soy. En muchas ocasiones Dios, y cuando le preguntan Moisés, ¿y quién diré que eres?, usa esa definición. Yo soy el ser, porque el yo soy viene del verbo ser. Así que Él es la esencia, el que existe para siempre. Y dice: y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay ninguno y no hay quien pueda librar de mi mano. En el capítulo 6, también de Deuteronomios, y el versículo 4 está esa afirmación que los israelitas, los judíos, cantan y dicen a menudo. Dice 6:4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que Dios se define como único y no hay otros dioses a su lado. Y además no admitirá
que se le dé la gloria, ni a las criaturas de la tierra, ni a las estrellas, ni a los astros, ni ángeles, ni personajes bíblicos, por muy, diríamos, a imitar cómo fue su relación con Dios, sino Él solamente puede y debe ser adorado. Amén. Y si vamos al profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, quiere decir en toda la tierra. Y él dice, versículo 5, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aleluya. Es verdad que en lo políticamente hoy correcto, en el campo de la fe o de las religiones, es decir, que lo importante es que tú creas que existe Dios y que tú le llamas de una manera, el otro llama de otra manera, uno cree que tiene estas cualidades, el otro cree que tiene la otra, y dice, bueno, en el fondo, ¿verdad? Como se suele decir en nuestra cultura, todos los caminos llevan al mismo sitio. No. Hay un único Dios y ese único es el verdadero Dios y es el que se revela en la Biblia. Amén. A partir de ahí, cada uno puede creer lo que quiera y honrarle y darle gloria y consagrar su vida y sus hijos y su... Bien. Pero si vamos a la Escritura, solamente hay uno. Único. Que crea todas las cosas, que juzga todas las cosas, que da vida, quita vida, ¿verdad? Y es el que hace que las situaciones se desarrollen según su voluntad. Ahora, en la revelación que Dios nos hace en su libro, se manifiesta ya desde el comienzo que Él se manifestará a la humanidad de una forma plural. De una forma plural. Y Él se va a manifestar en tres personas, no en tres dioses, sino que forman parte de la misma unidad. Y la Escritura está llena de la acción de Dios en tres personas relacionándose con el ser humano. Ya su nombre original en los comienzos de la Biblia, que es Elohim, es el plural de Dios, es decir, una unidad en la pluralidad. Y yo siempre digo que el mejor ejemplo para mí es mi propia persona. Nosotros hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y yo soy un ser que tiene un cuerpo, que es el que me relaciona con el medio, pero también tiene un alma, que es donde está mi conciencia, mi yo, mis emociones, y tengo un espíritu, que es el que me permite comunicarme con Dios. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo separarlo a mi voluntad. Pero si estudiamos la Escritura, en el momento de la muerte del ser humano, hay una separación. El cuerpo dice va a la tierra, al polvo de donde se formó. El alma va a la presencia de Dios y rinde cuentas de sus hechos. Y el Espíritu dice que Dios lo toma.
Así que para mí es la mejor explicación. Podríamos hablar del agua, podríamos hablar de otros aspectos, de la electricidad, pero hoy nos quedamos con este. En el capítulo 1 de Génesis se puede leer también el versículo 2 que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 26, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice: varón y hembra los creó. Está hablando la divinidad. Y del barro, ¿verdad?, y sopló aliento de vida. Ahora bien, tenemos que reconocer algo en nuestro estado actual. Nunca olvidemos que con nuestra mente finita yo no voy a poder abarcar la plenitud de Dios infinito. Yo soy el eterno, el alfa, la omega, y yo que sé que he tenido un principio y veo que las cosas tienen principio y fines, me va a ser imposible abarcar, mientras esté en este cuerpo, la infinitud de Dios y la grandiosidad de Dios. Solo podremos conocer lo que Él nos permita percibir, lo que Él quiera revelar de sí mismo. Pero por mucho que yo me estruje la cabeza, más allá de lo que Él quiera revelarse de sí mismo, no lo voy a alcanzar. Así que hay muchas personas en sus filosofías, en sus imaginaciones, y llegan y se forman unas conclusiones que Dios no ha revelado. Y se inventan dioses, semidioses y tantas historias, ¿verdad? La revelación de Dios a la humanidad ha sido progresiva, y ha tenido su culminación cuando Cristo vino al mundo. Cristo vino a revelar al Padre. Cristo es el que muestra al Padre. Así que, en cierta medida, Moisés tuvo la revelación que tuvo, y nosotros tenemos hoy toda la revelación que Dios ha permitido que sea conocida. Y podemos conocer a Dios, como se nos dijo el domingo pasado, por la iluminación de las Escrituras. Yo pasé muchos años de mi vida peleándome con las Escrituras, tropezando, discutiendo, negando, burlándome. Y hasta que no entregué mi vida a Cristo y abrí mi corazón y el Espíritu Santo vino a morar en mi vida, no comencé a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ilumina, revela, enseña, redarguye. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Comenzamos a ver, ¿verdad?, el Padre, que era en la manera más conocida en el Antiguo Testamento, pero ahora vemos que el Hijo se ha manifestado, que el Hijo habita entre nosotros. Jesús dice en Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. En 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que hasta que no estemos en la gloria, hasta que no partamos de este mundo, no vamos a conocer a Dios en su plenitud.
tal como Él es. Aleluya. Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo tantas ganas que, como dicen, picaría billetes ahora mismo, pero Él es el dueño de mi vida y determinará cuándo le voy a conocer cara a cara y tal como Él es. Vamos a enumerar brevemente lo que la Escritura nos enseña para conocer a Dios, en parte, de sus atributos y de su carácter, ¿eh? Si vamos un momentito al libro de Éxodo, yo sé que los estudios son un poquito más densos, pero bueno, Éxodo 34, versículos 6 y 7, nos da una semblanza muy clara de carácter y atributos de Dios. Se me pegan las páginas por la prisa que tengo. El versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, ¿de quién? Moisés. Bien, un 10. Proclamó, Jehová, Jehová. Podía ser Yahvé, Yahvé, porque ya iremos a ver las letras del nombre de Dios, pero en este caso han sido traducidas metiéndole la O, la E, la O y la A. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Está revelando cómo Él es. Y podríamos sacar de aquí cada palabra y aplicarla. Pero podemos decir, y ya hemos dicho, que es único. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es infinito, absoluto, trasciende el espacio. Nosotros vivimos en el tiempo y el espacio, pero para Dios es el creador del tiempo y el espacio. Y nuestra medición no es la de Dios. En Primera Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado, dijo Salomón. ¿Vamos a encerrar a Dios en una cajita, aunque sea de oro puro? ¿O lo vamos a meter en una gran catedral? Si dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. Es eterno. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Es inmutable, no cambia. Yo hoy soy más feo que hace unos pocos de años, y si no, déjame pasar unos cuantos años más. Mi cuerpo va cambiando, mi espíritu se renueva, aleluya. Pero dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro pastor nos ayudó mucho leyendo el Salmo 139, que habla de la omnipresencia y de la omnisciencia. Solamente voy a entresacar, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Jonás estuvo en lo más profundo en el vientre de aquel animal, y desde allí su oración llegó al cielo, y Dios sabía dónde estaba Jonás. Y si tú vas hoy a la luna y eres un astronauta, o vas a Marte, Dios está allí. Dios está en todo lugar. Job dijo en medio de su situación, Job 4:42-2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Menos mal que mis pensamientos no salen en una pizarra, y lo podéis leer todos, porque estaríamos aviados. Así que todo lo que yo pienso, todo lo que me brota, Dios lo conoce. Jesús lo demostró. En muchos pasajes bíblicos dice, Él sabía lo que había en el corazón
y en el pensamiento de las personas que estaban a su alrededor. Es omnipotente, todo lo puede. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Y ya hemos leído varios textos que lo dicen. Es soberano, fundamento del universo y del cielo. Aquí hay un texto que me encanta y vaya a saber por qué. Salmo 50, versículo 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millones de animales de los collados. Y este es mi preferido. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Así que el mejor ornitólogo de este mundo es el Señor. Si yo, y dice el Señor al ser humano, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es soberano. Cuando Moisés le preguntó por su nombre, para ser reconocido como enviado de Dios a los hijos de Israel, Dios mismo se define como el todo. Éxodo 3:14 ya hemos visto, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y se escribe YHWH, lo que se llama el tetragramón, y se relaciona con el verbo haya, ser. Hemos visto su carácter: santo, justo, misericordioso, paciente, amoroso y también manso y humilde en la persona de Jesucristo. Amén. Y Dios sí, sus atributos son suyos y eso nadie los va a alcanzar, pero Dios sí quiere impregnarnos de su carácter. Por eso dice la Escritura, y Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, verso 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también dice: hasta que Cristo sea formado en nosotros. Luego tú y yo, hermanos, sí que podemos ir formando en nuestra vida el carácter de Dios. Sed santos, dice la Escritura. Que seamos justos, que seamos misericordiosos, que seamos pacientes, que seamos amorosos y que seamos mansos y humildes. Dios se ha manifestado en 3 personas distintas, pero que forman una unidad. El vocablo que se utiliza, que es el vocablo Trinidad, no viene en la Escritura. Vuelvo a decir lo mismo: Dios no se va a molestar en decir, cuidado que somos trinos. Eso está revelado ya. Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Como Padre, en Primera de Crónicas 29:10, parte del texto, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. En Romanos 1:7, parte del versículo dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 6:18, y seré para vosotros por Padre. Amén. Muchísimas referencias del Antiguo Testamento, Dios se presenta como el Padre. Y es ahí donde insiste mucho el pueblo judío. Y te puedes quedar con más textos: Primera de Corintios 1:3, Colosenses 1:2, Gálatas 1:4. Así que Dios como Padre aparece en todo el libro. Y también el Hijo de Dios, Jesucristo. Todos conocemos el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aleluya.
Dios nos visitó en carne. Y mira lo que dice el profeta Isaías, un texto tan conocido, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de Jesús el Mesías, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Sabe que hay un relato en el Antiguo Testamento donde el padre de Sansón, llamado Manoa, cuando ofrece un sacrificio, porque el ángel de Jehová, que es una cristofanía, cada vez que el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, es Cristo tratando con el ser humano, porque ningún hombre puede ver a Dios en su plenitud, porque moriríamos. Pero dice que cuando Manoa ofrece un sacrificio al ángel de Jehová y ve que ese ángel se pone encima del sacrificio que está ardiendo y sube a los cielos, entonces Manoa, ¿verdad?, dice: he visto a Dios y moriré. Pero es que Manoa antes le había preguntado el nombre y le dice: ¿por qué me pregunta mi nombre si soy admirable? Admirable, ¿verdad? Y después Jesús sería llamado admirable. Menos mal que la esposa le dijo a Manoa: no moriremos, porque si Dios quisiera que muriésemos ya estábamos muertos. Tomás, cuando en su incredulidad, Juan 20, 28, tiene que introducir su mano en las heridas y palpar sus llagas, en ese momento, tiene una revelación y dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Así que Tomás tuvo, igual que Pedro en su momento, esa revelación de la divinidad de Jesús. Romanos, Pablo escribe a la iglesia en Roma, capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito, la carta a su discípulo Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Jesús consintió ser adorado. Jesús no rechazó la adoración. Si él hubiera sido un rabino, hubiera dicho: no me adora a mí, adora a Dios. Pero él sí se dejó adorar, y solamente se puede adorar a Dios. Y cuando le dijeron, y le dijo su discípulo Felipe, creo: muéstranos al Padre. El que dijo: ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Y el Padre y yo una cosa somos. El Padre en mí y yo en el Padre. Juan 14:8 en adelante y Juan 10:30. Y el Espíritu Santo, ya vamos terminando, es Dios. En Hechos 5, 3 y 4, ese pasaje tan conocido donde Ananías y Zafira, ese matrimonio que mintió a la iglesia diciendo que habían vendido una heredad y todo el dinero que le habían dado por aquella venta lo ponía a los pies de los apóstoles para ser repartido a los pobres. Y Pedro, por revelación, sabe que están mintiendo. ¿Qué es lo que le dice? Dice: habéis mentido al Espíritu Santo. Y más adelante: habéis mentido a Dios y no a los hombres. Ya el Espíritu Santo estaba en medio de la iglesia. Dice: no me estáis engañando a mí. Habéis mentido al Espíritu de Dios. Habéis mentido a Dios y no a los hombres. En Hechos 3:16 también se nos habla, o no es Hechos, es otro libro. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Salomón dijo: ¿qué casa le haré a Dios? ¿Dónde morará Dios? ¿En los ladrillos, en el oro, en la plata, en los artesonados? Y él reconoció: Dios no habita en los templos hechos con las manos. Pero sí, en la revelación de Dios a la humanidad. Y una vez que Cristo vino a este mundo, murió y se entregó por nosotros. Una vez que dice: yo vendré y moraré con vosotros y en vosotros. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Dice: ahora sí moraré en medio vuestra. Amén. Estaré donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Aleluya. Pero estaré en ti también. Amén. Por eso insiste la palabra: tú eres templo de Dios y no puedes contaminar ese templo. El pecado aleja a Dios. Así que, como todos los días, y más ahora en pandemia, nos preocupa y ocupa la limpieza, la higiene. Ahora, cuando salgáis de aquí, habrá que limpiar estas sillas para los próximos. En casa, si vas a casa de alguien, todos estamos ahora con la máscara, lavando las manos, higienizando al máximo los coches, los utensilios. Cuanto más la casa de Dios. Amén. Tu casa espiritual. Amén. Y cuanto más la iglesia. Aleluya. Santa, sin mancha, sin arruga. Porque el Dios 3 veces santo quiere morar en medio Amén. De su casa. Amén. Otro texto tan conocido, Mateo 3:16, el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos a la divinidad reunida de cara a los hombres. ¿Y qué decir de la fórmula del bautismo? Y predicad el Evangelio a toda criatura, a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, y dice: bautizándolos, sumergiéndolos en Cristo, en la iglesia, en el nombre, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, termino recordando muy por encima, por supuesto, que vivimos en un mundo donde han surgido ya desde los primeros días herejías que decían que Dios solamente era el Padre y Cristo era un hombre bueno, un rabino. Otros dicen, bueno, era como entre un hombre y un ángel, un Dios menor. Otros que dicen, no, Dios es solamente Jesús. No hay Padre, no hay Espíritu. Y otros dicen que hay Padre, hay Jesús, más o menos, y el Espíritu es una fuerza, una influencia. Tenemos el judaísmo, los mormones, los testigos de Jehová, los gnósticos, o los que añaden y ponen al lado de Dios otros que no son dioses, a los cuales también adoran, reverencian y consideran. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y que recuerdes y recordemos la revelación básica que hoy Dios trae a cada vida. El Espíritu Santo revela, ilumina las Escrituras y nos lleva a Cristo. Es nuestro ayo, nuestro acompañante. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un llamado al arrepentimiento? Y a lo mejor porque era tu amiga, tu pariente,
y estaba ahí dudando ay, yo quiero entregar mi vida a Cristo, pero y tú, dice, ¿quiere que te acompañe? ¿No? Y lo toma, dice, ven, vamos a orar juntos. Claro, tú no le vas a dar la salvación, por supuesto, pero el Espíritu Santo nos dice, es Cristo, es el Salvador, es el único Dios, es el motivo de tu existencia. Todo fue creado por Él y para Él, y en Él todo subsiste. Y el Espíritu Santo viene y te anima. Entrégate, arrepiéntete, búscale. Es tu Salvador, es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y ahí el Espíritu Santo insiste. Y cuando tienes una grave crisis en tu vida, cuando todo es oscuridad, viene y te dice, sigue adelante, ten fuerza, yo estoy a tu lado, confía en mí, yo vencí el mundo. Y te refresca palabras de Jesús, Consolador, aleluya. ¿Y qué decir de Cristo, que será uno de los puntos que habrá que tocar? Salvador, intercesor, sustentador y nuestro Padre. Podemos decirle a Dios, papaito, ayúdame, papá. Los judíos llamaban a Dios papá. Jesús dijo, Abba, Padre. Tenemos un Padre en los cielos, amoroso. Y dice la Escritura que podemos ir al Padre por medio de Jesucristo. Él revela al Padre, Él muestra al Padre. Dice la Escritura que Jesús está sentado a la diestra del trono del Padre, intercediendo por nosotros. Así que a través de Cristo yo voy al Padre eterno de las luces, donde no hay tinieblas. Aleluya, Jesús, Señor y Padre.